Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café desde la ciudad de La Plata, República Argentina, y seguimos haciéndolo vía Zoom. Ahí estamos con un buen amigo, un siervo de Dios, alguien que no sé si decir está en el ojo de la tormenta. Mire lo que le digo, porque en estos días extraordinarios que tenemos, mañana hay elecciones en nuestra gran nación argentina, y este es uno de los hombres que está trabajando, sirviendo a Dios, también en el área de la política. Está con nosotros el pastor y doctor Marcelo Díaz. ¿Cómo estás, Marcelo? Dios te bendiga. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Siempre es una alegría encontrarme con vos y, bueno, en especial en el programa, dedicarnos un ratito a conversar. Me encanta. ¿Cómo estás? Sí, ya habíamos hecho algún programa con vos, bueno, pero era otro tiempo, otra época. Ahora estamos muy cerquita de las elecciones y yo creo que los cristianos tenemos una responsabilidad grande en estas que serían las PASO, bueno, y en las otras, pero una responsabilidad grande de participación. ¿Cómo ves esto, Marcelo? No, sin ninguna duda. El cristiano es además ciudadano. Somos ciudadanos argentinos. Y como ciudadanos argentinos, el hecho de ser cristianos le trae un plus, vamos a llamarle así, Mm. respecto de nuestra responsabilidad para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestro país esté mejor. Entonces, en términos de la participación política o el sencillo acto político de votar el próximo domingo, sin ninguna duda es una responsabilidad que como cristianos tenemos que cumplir, ¿no? Y desear el bien con el voto, o utilizando el voto, desear el bien para la tierra donde Dios nos ha puesto, ¿sí? Sin duda. Viste que el CONICET dice que somos un montón de gente. Oficialmente hemos crecido al 15%, 16%, dicen Ujú. algunos. Somos cientos de miles de cristianos evangélicos en la República Argentina. Pero la pregunta es, ¿vos crees que hay la suficiente cantidad de cristianos evangélicos dentro de la política? No, 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 sin ninguna duda que no. Nosotros hemos sido, y vos y yo, somos dos generaciones que el mensaje que recibimos, honesto, pero puedo decir con respeto, honestamente equivocado, Mm, el mensaje que recibimos fue que la política no era para el cristiano, la política era un mm, lugar corrupto, era del diablo, si alguien se metía ahí se iba a ensuciar y cosas por el estilo, porque las corrientes misioneras en general, al poner énfasis en la separación de iglesia y Estado, se enseñaba y se impartía esto desde nuestros seminarios, institutos, etc. Uno entiende la intención de la enseñanza, pero lo cierto es que si no ocupamos el lugar los buenos, lo ocupan los malos. Y los últimos 50 años de historia de Argentina, lamentablemente, debo decir que porque los buenos no ocuparon el lugar, los malos lo tomaron y provocaron la debacle que como hace años como país venimos. Entonces, somos una gran cantidad, y gracias a Dios por eso, somos sí. millones, pero no, estamos ahora en otro proceso, ¿no? Pero en general no hemos tenido el impacto de esta Mm. cantidad de millones en la vida política o en el campo de las decisiones o en el campo del poder político de nuestro país. Entonces, estamos en un proceso muy interesante de considerar alguna frase que vos ya me has escuchado decir, que es que la política es un campo misionero también. Claro. Por lo tanto, estamos en ese proceso de ir a ese campo misionero y
conquistarlo en el buen sentido. Ujú. Ahora, a tu criterio, tu pensamiento, a tu razonar, si pudieras vos, Marcelo Mm. Díaz, ¿cómo harías para que los cristianos se involucren, o mayor cantidad de cristianos se involucren en la política? Mira, hoy me hicieron esa misma pregunta, de hecho hace un ratito. Yo creo en el poder del ministerio docente de la iglesia. Mm, Para mí es significativo. Toda la Biblia habla de el énfasis, la fuerza, el poder transformador que tiene la enseñanza y la enseñanza de la escritura. Yo creo que la iglesia lo está haciendo, hay que hacerlo todavía un poco más, pero estamos en un gran desafío de enseñar a los creyentes de la responsabilidad ciudadana también que el cristiano tiene. Lo encontramos en la Biblia, lo hemos dicho, lo hemos enseñado, la Biblia es un libro de gobierno. Entonces, a sí, partir de esta cosmovisión bíblica que entendemos está descrita en las Escrituras, tenemos muchos elementos que justificarían que haya cristianos, así como el llamado al pastorado, a las misiones, al evangelismo, etcétera, haya cristianos también llamados a este campo misionero llamado política. Creo que es, como nunca antes, la hora de la enseñanza a nuestros hermanos en las congregaciones de lo que significa la conexión, ¿no es cierto? Reino de Dios con el país donde vos estás y sí. a partir de allí, ¿cuál es tu rol, ¿no es cierto? Para influenciar. Claro, viste, hay muchos en nuestra congregación, vos conocés bien nuestra congregación, hay muchos jóvenes, son profesionales y demás, y Ujú. siempre me viene a decir, pastor, esto está mal, está lo otro, y yo le digo, bueno, pero las cosas se cambian de adentro, ¿no? Hay que Claro. involucrarse para cambiar las cosas y transformarlas. ¿Qué pensás de eso, Marcelo? No, 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 totalmente. Yo creo que antes de que, bueno, siempre yo tuve en el corazón esto de la política, pero dar un ejemplo sencillo. Cuando mi hija mayor comenzó el jardín de infantes, yo mismo todo el proceso hasta que terminó la secundaria, después por supuesto no quería ver al padre ni loco ahí, y después con la segunda hija hice exactamente lo mismo. En los distintos colegios que estuve, siempre fui miembro de la cooperadora. Ah, ¿Por mira, qué? Porque la idea es involucrarse, estar ahí donde se toman claro, las decisiones. Por supuesto no vamos a comparar un país con un colegio, pero sí, lo que sí, quiero dar ejemplo es que hay que estar ahí. Y uno dice, no, pero estás con un montón de gente que habla así, que dice malas palabras, que quiere hacer sí, un sí, bingo, que quiere, viste, todas esas cuestiones. Bueno, pero hay que estar y a claro. influenciar y generar una transformación desde esos pequeños ámbitos hasta los ámbitos más grandes, ¿no es cierto? Entonces la cuestión es estar, como vos dijiste recién, yo creo que están muy bien las marchas, nuestras jornadas de oración y ayuno, por Sí, supuesto, uno entiende sí, la sí, perspectiva espiritual de estas cuestiones, claro. pero necesitamos gente nuestra que esté sentado en los sillones donde se toman las decisiones. Claro, muchas veces hablamos eso, ¿no? Porque yo, vos sabés que soy una de las pastores que ha ido a todas las marchas, que ha orado, que ha hecho Ujú. todo lo que hay que hacer, y Ujú. voy a seguir haciéndolo sin lugar a dudas cuando la iglesia lo disponga, pero las decisiones se toman en el recinto, son los que levantan la mano, Exactamente. son los que dicen, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros, Marcelo, para ayudar a esos jóvenes que nos están viendo ahora, jóvenes profesionales o que se están preparando, etcétera, para que un día sean ellos los que levanten la mano? Bueno, haría dos cosas, o tres. Primero, sería enseñar, como te dije recién. Yo creo Ujú. que yo lo he tomado muy en serio esto. Sí, Gracias a Dios son herramientas que Dios me ha permitido tener a lo largo de los años, pero veo con mucha gratitud al Señor una transformación como resulta en la concepción de involucrarse a partir de una enseñanza. No sí, son pocos los que han dicho, nunca había visto la Biblia de esta perspectiva, claro. nunca había entendido que uno podía avanzar en este campo de acción. Entonces, la enseñanza para mí es fundamental. Número dos, la cuestión sería ayudar a descubrir esos llamados en lo que es nuestra gente, por decir así, ¿no es cierto? Fortalecerlos, ayudarlos, ver otros ejemplos que ya están más adelantados y todo lo demás. Y tercero, sin ninguna duda, es abrir puertas, ¿no? Claro. Abrir puertas, ser los líderes referentes que abren puertas, porque en tu época y en la mía se nos enseñaba que el pastor pateaba el córner y cabeceaba a la vez, y eso es Claro, exacto. poco probable que se pueda hacer.
En mm, cambio, hemos entendido, gracias a Dios, de que hay equipos, que cada uno ministre conforme al don que ha recibido. sí, Entonces, el líder referente, me parece a mí, abre puertas, distintas puertas, que dan a distintos espacios de ministerio de los comerciantes, de los empresarios, del estudiante universitario, del profesional, cualquiera sea su campo de acción. Entonces ahí es donde nosotros vamos permeando todas las áreas de la sociedad, ¿no es cierto? Dar esa oportunidad y que no todo termine, y vos me vas a entender en qué sentido te lo digo, que no todo termine en el ministerio dentro de la iglesia local. claro, claro, estoy totalmente Algunos de han acuerdo. sido llamados, obviamente, Sí, han sí, sido llamados al ministerio en la iglesia local, sí, pero sí. otros han sido llamados a otro campo de acción. Necesitamos gente nuestra en las artes, en el Mm. gobierno, en la televisión, en los medios, en los deportes, etcétera. Entonces, bueno, abrir puertas a cada campo de acción. Ahora, quizás una de las preguntas más controversiales que te puedo hacer es, Mm. es la iglesia y la política. Tengo un paréntesis para ayudarte, si me permitís ayudarte, porque somos amigos. Dale, Yo sé de tu capacidad, pero es por amor a la amistad, no por la por capacidad. supuesto, no, Siempre, dale, dale. siempre me estuviste enseñando y me vas a seguir enseñando. Pero digo, porque hay amigos míos pastores, un ejemplo, que dice, no, no, la iglesia no tiene que involucrarse en la política. Y yo quiero hacer la salvedad a esta. Una cosa es cuando la iglesia y otra cosa es los hermanos que pertenecen a las congregaciones, como vos bien enseñaste, van al campo misionero. Contame esa diferencia, por favor. Bueno, yo entiendo ese cuestionamiento, lo entiendo y lo he analizado de esta perspectiva. Mm, Yo creo que el temor es la iglesia local involucrarse en política, ¿no? sí, Viste el famoso temor, después vemos si es justificado o no, pero bueno, de que el político vaya a la iglesia y mm, darle el púlpito para que hable de política. mm, Entonces, de esa perspectiva, yo creo que la iglesia local es un lugar que tiene una misión muy concreta, entrenar a los santos para la obra del ministerio, conforme a la visión y etcétera que cada iglesia local tiene. Entonces, de esa sí, perspectiva, sí entiendo que la iglesia local mm, no debería poner al lado del cartel que diga iglesia X, al lado un cartel partidario. De esa perspectiva, comparto esa idea. claro, Lo que me parece que tenemos que ver es que cada uno de nosotros somos iglesia. sí, Entonces, cuando hablamos de la iglesia metida en política, hablamos de los creyentes mm, llamados por Dios a la política, por ejemplo, metidos allí. Entonces, desde esa perspectiva, bíblicamente somos la iglesia, somos los representantes del reino de Dios que nos involucramos en este campo misionero. Entonces, mm, me parece que hay que distinguir las dos cuestiones, ¿no? Para evitar estos temores o esta negativa, ¿no? La iglesia no habla de política. mm, Nosotros leemos el Evangelio de Jesús y él tiró varias frases bien políticas, ni hablar de Pablo sí, y de sí, los personajes famosos del Antiguo Testamento. Entonces, claro, vemos que hay una consideración de Dios desde la Escritura de que ciertos temas que tienen que ver con la sociedad y con el gobierno civil mm, forman parte de la misión de la Iglesia como cuerpo de Cristo en términos de qué. Y me gustó esta definición que aprendí hace poco. Cuando la Iglesia invade el campo de la política, lo que hace con su influencia es bajar los niveles de las consecuencias del pecado. mm, Entonces, por ejemplo, una de las traducciones que a mí más me encanta de la palabra justicia es enderezar lo torcido. Si nosotros tenemos jueces cristianos sí, que aman la justicia, sus sentencias, su forma de manejar las cosas, van a rimar el ejercicio de la justicia o del poder judicial a los principios del reino. claro, La van a descontaminar de toda mm, mm, la mugre y corrupción en este caso, de la justicia. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Bajando el nivel de la influencia del pecado, en este caso, en el claro. campo de la justicia. Y así en todos los órdenes. Claro, por eso, viste,
las tinieblas, la ausencia de luz. Cuando llega la luz, la tiniebla se disipa, ¿no? Y esta sería la idea Exactamente, bíblica. Si exactamente. somos luz y vamos al Congreso, las tinieblas se van a ir disipando. Ahora, una de las cosas que yo he visto en la mayoría de los cristianos es que cuando se habla, viste, qué sé yo, en un reportaje en la televisión, dice sección uno, sección 2, sección 3 de la provincia de Buenos Aires, un ejemplo. Vos estás en la sección 7, vas como senador en la sección 7, ¿verdad? Cinco, en la 5, ah, cinco, 5, la tuya es en la la 5, cinco. perdón, que es Mar del Plata y todo esto, Me ¿no? fui para la costa, Ah, te exactamente. fuiste para la costa. Algunas ciudades de ahí, contame, ¿cuáles son? Mar del Plata, una, y en la costa. Estamos trabajando en Tandil, Ah, Balcarce, mira. La Costa, Mar del Plata y algunas ciudades más pequeñas, Dolores y algunas así alrededor. Allí hay un buen grupo y se ha podido armar un equipo realmente de primerísimo nivel, que eso es otra de las cosas, derivado de lo que me preguntás. Sí. Al estar haciendo esto en el país, uno descubre una gente increíble, unas Mm, capacidades, gente como me gusta llamarle a mí, que ama a Dios y ama a la patria, mm, que se ha preparado desde su empresa, desde su profesión, desde su oficio, pero que tiene una entrega por estos temas realmente apasionante, ¿no? Entonces uno ha descubierto liderazgos increíbles y capacidades y dones realmente tan fundamentales y necesarios para la transformación. Bueno, gracias a Dios, en la sección en la cual yo estoy trabajando y soy candidato a senador provincial, es la quinta sección, mm. y otra vez, hay un equipo ahí en las distintas ciudades realmente maravilloso. Wow, qué bueno, qué bueno. Así que la gente de ahí puede buscar la boleta. No vamos a decir por la Totalmente, veda, estamos en veda, ¿viste? Pero a ver, absolutamente. que busque Barceló Díaz, Barceló Díaz, Barceló Díaz. Y va a haber ¿qué va a ser? Es lo que hay, pero va a haber mi fotito ahí, entonces, A ver tu foto, así que te va a reconocer, si te va a ve por la foto reconocer. me Eh, reconoce, ahí me puede Vos ayudar. sabés que yo tenía un profesor hace muchos años, pero muchos, que él decía esta vulgaridad: la política es una picadora de carne. Contame. Bueno, de alguna forma tenía razón en términos de lo intenso Claro, él eso lo decía. de lo riesgoso en términos vuelvo a decir, el punto para mí es los buenos no ocuparon el lugar. Mm, Entonces, la política es una ciencia maravillosa mm, y es la ciencia social por excelencia, en la cual vos podés tomar herramientas e instrumentos para dirigir la vida de una nación. Así que te imaginas que es algo maravilloso, claro. hermoso, etcétera. El problema no es la política, sino es quienes administran la Mm, política. Entonces, como por años la iglesia no se metió gente que no quería decididamente honrar a Dios mm, a través de la política. Se honraban a sí mismos, entonces ahí va todo lo que tenga que ver con corrupción. Argentina es uno de los países más ricos de la región, por no claro, decir del mundo. sí, Somos una de las últimas y únicas fuentes de agua dulce en el mundo. Vos sabés, Juan, que sí, sí, las empresas gigantescas ya no están comprando pozos de petróleo, están comprando pozos de agua dulce. Nosotros claro. tenemos el norte, en la conexión obviamente con Brasil, Paraguay, pozos de agua dulce que son reserva mundial, por lo que en términos de proyección se sabe que va a escasear en Sí. algunos años más. Entonces, ¿la cuestión cuál es? Bueno, es una picadora de carne, y claro, porque está mostrando un terreno que nosotros descuidamos. Se supone que lo vamos a ir limpiando y Mm, sanando de a poco. Esta no es una tarea que se hace en 4 años, en claro. absoluto, pero tenemos fe y miramos hacia adelante, que hasta que el Señor venga podemos lograr realmente cambios significativos. Bueno, a mí me alegra que por lo menos estés, como senador, estés informado. El acuífero guaraní es el más extenso, el más importante del mundo, lo tenemos nosotros Así acá, y es. no vamos a hablar de eso, se me va a ir el programa, conozco bastante el tema. Pero, como en tu caso, vos te presentás ahora como senador mañana, ¿qué hay en tu corazón con eso? ¿Qué propuestas? Decime. Respecto específicamente de mi Sí, futuro sin rol, importar. digamos, Sí, de porque en la vida eso candidato. se puede decir. Sí,
No, básicamente a mí me interesaría en términos de la sección que represento Sí, y de la provincia de Buenos Aires en general. Yo estoy muy animado respecto de, viste, uno no puede tocar todos los temas porque es imposible, además de que yo no sé de todos los temas, así que hasta claro. por una cuestión de obviedad. Pero sí me interesan algunos temas en particular, por un lado que tienen que ver con la educación, y por Mm, otro lado, dado la característica de la sección donde estoy trabajando, lo que tiene que ver con toda la industria alrededor del turismo, ¿no es claro. cierto? Es una zona hermosa por el lado donde la mires, que en algunos lugares está muy explotada, por ejemplo, como Tandil, que es una ciudad y alrededor es maravillosa, pero, por ejemplo, muy golpeada, está bien que la pandemia hizo lo suyo, por ejemplo, lo que es Mar del Plata. Yo estuve hace unos días en Mar del Plata, eran las 11 de la noche y no había nadie, Oh, nadie, nadie. Nos costó con la persona que estábamos encontrar un café abierto para tomarnos un café a la noche. mm, Entonces, eso quiere decir algo, ¿no? Hoteles cerrados, hoteles gigantescos, claro. prácticamente vacíos. Entonces, ayudar a generar y a apoyar a las pymes, que son las que sostienen el comercio en general y la clase media, a generar incluso proyectos nuevos, ¿no? Esta frase de reinventarnos, ¿no? Sí. De apoyar al emprendedor con nuevas industrias que justamente fortalezcan esto que yo considero realmente pilares para esta Ujú, sección como es el turismo, toda la industria alrededor del turismo. Se claro. pueden hacer cosas nuevas que se hacen en otros lugares realmente muy importantes. Una industria muy fuerte, muy fuerte. Y vos sabés que en la Argentina no se termina en las PASO ni en las elecciones de octubre, no, no se termina. La Argentina sigue, si el Señor no viene Así antes es, a buscar a su iglesia, voy a ser pastor acá, estamos en un así programa es. cristiano, si no viene antes a buscar a su iglesia. Entonces, yo quiero saber, eh, aparte de poner tu corazón en este trabajo con las pymes, con los emprendimientos en la costa, etcétera, etcétera, con respecto a la iglesia en general, para que haya un mejor involucramiento en la política, ¿qué harías, Uh -huh. Marcelo, con nosotros? Yo enseñaría más y más y más y más. Enseñaría más. Explicaría al liderazgo todo el contenido que la escritura tiene respecto del rol del cristiano en las cuestiones de la nación, de la Mm, sociedad, etc. Pondría mucho énfasis a largo plazo, de tal modo que en 10 años tengamos una generación preparada lo más sólido que podamos desde una cosmovisión bíblica, más su profesión en particular, de tal forma que, vamos a decir así, estén listos cuando llegue el momento de entrar, ¿no? De que apenas la puerta se habla de la oportunidad, tengamos la gente, y yo confío mucho y parte de mi esperanza cuando uno ya se va poniendo grande, ¿viste? Parte de mi mm, esperanza es la generación que viene después de mí. Yo veo un despertar maravilloso, una inquietud, la necesidad nos corre también, necesitamos meternos para generar un cambio. sí. Entonces, en cuanto al pueblo de Dios, yo pondría mucho énfasis en eso, en ser llamados, en estar capacitados y en tener una integridad a toda prueba. Yo considero estos tres pilares fundamentales Mm. para la participación en política. Importantísimo. Vos sabés que yo soy un crítico de la nación cuando, de esta y otras naciones, no solamente la nuestra, cuando no hay políticas de Estado, cuando las políticas se hacen Exacto, para los 4 años de elecciones, es muy exacto. fuerte. Pero tengo que criticarnos a nosotros también dentro de la Iglesia Evangélica, que cuando surge algo, un mover del espíritu o demás, todos vamos tras de eso, pero no hay una política de Estado para dentro de la iglesia. Nos quedan 2 minutos del Ujú. programa, así que si querés podés decirnos lo que hay en tu corazón para todos los hermanos que nos están viendo, Marcelo. Bueno, la Biblia no solamente habla del pasado y nos ayuda a afirmar nuestro propósito en el presente, sino que obviamente la Biblia es un libro que describe el futuro y el mañana. Y no describe solamente vamos a llamarle los desastres que tienen que ver con las horas finales, también describe la esperanza de estar sostenidos en el Señor y de llegar hasta el último segundo antes que Jesús venga cumpliendo nuestra misión.
yo creo, como decía Bill Hybel, que de verdad la iglesia es la esperanza del mundo. Entonces yo tengo este énfasis, este deseo de que aprendamos de nuestros errores del pasado, de que analicemos el presente y que miremos el futuro con esperanza, preparando, capacitando, entusiasmando a una nueva generación que es absolutamente diferente, con herramientas absolutamente casi extrañas para nuestra generación, pero que tanto son tan poderosas para la extensión del reino en las distintas formas. Yo tengo una pasión y un deseo muy fuerte de poder invertir los próximos 20 años que le quedan a mis neuronas más o menos acomodadas para que la nueva generación alcance niveles de influencia del reino en una forma absolutamente sobrenatural y extraordinaria. Qué bueno, vos sabés que nosotros estamos de acuerdo en varias cosas con vos. Por supuesto, somos pastores, líderes, esta es un talón y otras cosas que sabemos que nos mandamos dibujitos. Absolutamente. Absolutamente. Azul y amarillo, no voy a decir qué es porque la gente se va a dar cuenta que es absolutamente clase de pastores. Mirá, yo quiero agradecerte, ya se nos fue el tiempo, ya nos quedan 20 segundos. Pero busquemos entonces ahí en la sección quinta la cara de este senador extraordinario que es un gran amigo, un siervo de Dios, y yo creo que va a ser un buen papel representando a muchas personas que pensamos como él. Así que quiero agradecerte, Marcelo, desearte las mejores bendiciones para mañana y vamos a estar orando tanto por tu vida, como Cintia, Gastón, como por todo el equipo. Así que Dios te bendiga, Juan. Amigo, te queremos mucho. Gracias, Juan, por este espacio. Siempre es una alegría vernos y conversar. Somos dos personas que nos gusta hablar mucho. Así que siempre es una alegría poder intercambiar opiniones y visiones. Muchas gracias por este tiempo y bendiciones para vos. Gracias. Quiero decirle a todos los hermanos, bueno, mañana hay que ir a las urnas y tenemos que votar. Cumplamos con ese deber cívico, es nuestra obligación. Así que oren en sus casas, busquen al Señor, vayan y voten, porque adelante viene lo mejor. Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.